Bueno, my friends. Parece que no es el Barça el único que está en busca de una revolución. El Bayern está en descomposición absoluta, ¿eh? Nosotros nos quejamos, pero el Bayern está en descomposición. Salida del entrenador, no está claro, no ha estado claro hasta última hora quién iba a ser el sustituto. Llega Vincent Kompany, dicen que la lista de bajas es terrible. En fin, situación complicada. Que se le añade la información de Sky Sports Alemania, a la que la lista de bajas es tremendamente larga, pero además tremendamente pesada. Quiero decir, jugadores con un peso específico en los últimos años, tildados antes como cracks, ahora son transferibles. Y a todo esto, Flick y el Barça lo miran desde la distancia. Porque, amigos, ¿qué os voy a decir yo, no? Nosotros tenemos hambre de grandes jugadores a un precio asequible y el Bayern venderá grandes jugadores a precio de saldo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Estoy aquí buscando en Transfer Market, a ver si se os pone aquí, la plantilla del Bayern. ¿Por qué? Porque hay una liada en Alemania que no es ni medio normal. Sobre todo tras conocerse, como os digo, la lista de bajas del Bayern. Y es que estando como está el Bayern, que nosotros como siempre nos quejamos del Barça porque es lo que nos compete, no es de extrañar que la lista de bajas tras la llegada de un nuevo entrenador y tras el fracaso de temporada en Bundesliga, donde son clarísimamente los grandes favoritos cada año para ganar, ha sido terrible, y esto tiene que comportar, evidentemente, acción-reacción. Es una realidad. La lista de bajas es la siguiente. He puesto Transfer Market para que veamos un poco el valor de mercado de estos futbolistas, pero es alucinante. O sea, me he quedado de lado cuando lo han dicho. Además, Florian Plettenberg, que es un tipo que la toca muchísimo en Alemania, o sea que no es un cualquiera. Kimmich, que por ejemplo está aquí. Joshua Kimmich, valor de mercado de 50. No sé si veis la flechita. Ahora, está aquí. Joshua Kimmich, ¿dónde estás? Que te he perdido. Aquí. 50 millones. Kingsley Coman, siguiente, venga. Kingsley Coman, vamos a buscarlo. Está aquí. 50 millones. De Ligt. Otro que le ha pasado un poco como De Jong. Apuntaba mucho y al final se ha quedado un poco ahí. Matthijs de Ligt, 65 millones. Goretzka. Hostia, Goretzka es fuerte porque fue uno de los grandes nombres. Ha sido de los grandes nombres. Y con Flick volaba este tipo, 30 millones. Gnabry, jugador para mí espectacular. Ahora que muchas lesiones, ¿no? 40 kilos aquí. Y Mazraoui, otro de los que parecía que iba a ser de aquel Ajax, el nuevo Dani Alves, y se ha quedado un poco sin más. 30 millones de euros. ¿Por qué me centro en esto? Me centro en esto porque la llegada de Vincent Kompany como nuevo entrenador al Bayern llevará muchos cambios como todos los entrenadores. El Bayern es un club que tiene músculo económico suficiente como para hacer ventas y hacer buenos fichajes. La información apunta a que si llegan ofertas interesantes, todos estos futbolistas han dejado de ser intransferibles. Y por ejemplo, Joshua Kimmich y Kingsley Coman han sonado para el Barça, también Gnabry alguna vez, pero con esta nueva tesitura, mucho más. Porque el Bayern los está poniendo directamente en el mercado y te está diciendo directamente que cualquier oferta más o menos que ronde el valor de mercado, adelante. Y yo os pregunto como siempre, ¿no? ¿Hay alguno de esta lista, vuelvo a repetir, Kimmich, Coman, De Ligt, Goretzka, Gnabry, Mazraoui, que ficharíais vosotros o vosotras? Os leo como siempre en los comentarios. Y no olvides suscribirte a este canal si no quieres perderte todo lo que pasa en el Barça, la actualidad deportiva al día y cada minuto actualizada, para que no te pierdas absolutamente nada. Suscríbete, que es gratis y nos ayudas un montón. Y es que realmente la pregunta que se tiene que hacer el Barça es ¿hacia qué mercado voy, no? Y yo lo tengo realmente claro. El Barça tiene que buscar futbolistas que eleven el nivel de lo que hay, o sea, que no sean cualquier mindundi, cualquier pelagatos que venga, que eleven lo que ya hay, pero que tampoco te cuesten una morterada porque no te lo puede gastar.
además buscar que entre traspaso y salario te pueda llegar a compensar. Yo creo que de esta lista, Kimmich, por ejemplo, te puede encajar, Coman te podría encajar, pero siendo sinceros y siendo realistas, el único que puede llegar a incentivar un poco al Barça y a Flick es Kimmich, que como ya os hemos dicho, está pendiente de una llamada de Flick para ver si acepta rebajarse el sueldo y venir aquí o no. Y si no, si yo fuese el Barça, y me vais a pensar que estoy loco, aprovecharía para tocar prácticamente a todos menos a Mazraoui. A tocarlos, aunque sea. El Barça no puede dejar de estar en los mercados. El Barça no puede dejar de estar en los mercados y tiene que seguir siendo incisivo y aspirante a cualquier futbolista, sobre todo, repito, de este mercado. No te estoy diciendo que te vayas a fichar a Rafa Leao o a Kvaratskhelia, que valen 120 millones, pero sí a estos futbolistas. ¿Cuántas veces nos ha tocado a nuestros jugadores el Bayern? ¿Por qué no vas a ir tú ahora a preguntarle, oye, ¿es verdad que tienes en el mercado a Goretzka? ¿Por qué no? Y lo digo más que nada porque el Barça está en una situación de hambre absoluta y una situación muy complicada económicamente hablando, pero en la que no puede perder estatus de equipo. Y no puedes desgastarte haciendo negociaciones que no pueden llegar a ningún puerto. Entonces, ¿por qué no enmierdar un poquito allí en el Bayern cuando ellos siempre nos han enmierdado a nosotros? Dicho esto, y quitando un poco el ego, ¿no? que podríamos mostrarle así, sinceramente, a nivel de información, repito, el único futbolista que es realmente interesante para el Barça es Joshua Kimmich. Si hay cierta urgencia en el Bayern, y repito, si Flick puede convencer a Kimmich, en este caso, si nosotros llegamos a la regla 1-1, de que se pueda bajar el salario, sí podría llegar a ser una posibilidad real, pero el resto me parece que evidentemente no ni interesan al Barça, que yo tenga esa información, ni me parece que vayan a tener un largo recorrido vinculados con el Barça. Pero sí que también es bastante llamativo que en este caso también tengan urgencias por vender a ciertos jugadores que terminan contrato, como el propio Kimmich, en 2025. Mala suerte la de Gnabry, que se lesionó mucho y apuntaba a un jugador tremendo, 28 años ya o 29 pasado de vueltas. Mazraoui con 26, ¿no? Lo ficharon con 23, parecía que iba a ser una cosa y ya no lo es. Tampoco me parece un super jugador ni que pueda llegar a serlo. De Ligt lo mismo, ¿no? Un poco Frenkie, ¿no? Una temporada así, 3 mal, otra así. No es aquel de Ligt del Ajax. Menos mal que no los fichamos, que íbamos a fichar a los dos por 100 y pico millones. Menos mal que no, porque tendríamos otro problema seguro. Goretzka ya no es lo que era tampoco, aquel obús que iba y venía físicamente fuerte. Y Coman, que tiene 2 años más de contrato, que termina en 2027, supongo que te pedirían mucha más pasta y sobre todo es un tipo que se lesiona muchísimo, que el año pasado estuvo a punto de dejar el fútbol. No obstante, repito, la información es que el único interesante es Kimmich, pero no me alegro, pero con todo respeto para aquellos Beckenbauers y historias que Beckenbauer, no, Uli Hoeneß y compañías que se metían con el Oliver Kahn, perdón, que se metían con el Barça, pues mucho ánimo. Decían que el Barça era, ¿os acordáis? Que era un club en ruinas, que iba al desastre absoluto, que era una vergüenza. Pues mucho ánimo porque tenéis un pastelón en el Bayern bastante interesante. Vuestra opinión siempre será interesante aquí abajo, ¿eh? Venga, nos vemos en el siguiente. Chao.